Saludamos al perdóneme. Saludamos al doctor Vicente Solano, catedrático universitario, experto en teoría política y derecho constitucional. Doctor Solano, quisiéramos iniciar este diálogo con un breve comentario sobre lo que pasó con la Corte Constitucional, qué consecuencias trae al no admitir a trámite dos demandas de acción extraordinaria que había interpuesto el Estado ecuatoriano, sus representantes, desde la Presidencia de la República, el propio Ministerio del Ambiente, para tratar de bajar una sentencia que fue sentencia histórica con respecto a los derechos de la naturaleza y derechos de la población azuaya relacionado con Quimsacocha, sentencia que se dio el mes de agosto del 2023 desde la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de la Azuay. Muy buenos días, estimado Gustavo. Buenas tardes, perdón, Gustavo. Realmente es importante decir que en la Corte Constitucional en estos días ha establecido dos sentencias, me parece, bastante relevantes, ¿no? La una que tiene que ver justamente con lo que ha sido, digamos, mucho más controversial probablemente, el tema de la eutanasia, y la segunda me parece que en esa línea, justamente el tema de inadmitir estas dos acciones extraordinarias de protección que fueron presentadas efectivamente por el Ministerio del Ambiente y la Presidencia de la República, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de estas acciones extraordinarias de protección? Básicamente, ¿no es cierto?, sustentar que se habían vulnerado ciertos derechos constitucionales efectivamente y que eso implicaba, ¿no es cierto?, que la sentencia que había sido expedida por la Sala justamente de lo Civil y Mercantil de la SUAY, que establecía, ¿no es cierto?, que se debía suspender, ¿no es cierto?, indefinidamente la realización de cualquier tipo de actividad, incluyendo las actividades tendientes a las fases de explotación minera en lo que nosotros decíamos es el páramo de Quimsacocha, pues efectivamente la Corte Constitucional señaló que se inadmitió estas dos acciones extraordinarias de protección, ¿no? Eso quiere decir efectivamente que no se digamos así, discutió profundamente sobre el asunto, digamos, material, en ese sentido, el sentido diríamos, material de la misma pretensión, sino que en efecto lo que revisó la Corte Constitucional fueron los aspectos de constitucionalidad y legalidad que debe cumplir justamente la EP o la acción extraordinaria de protección para, ¿no es cierto?, ser admitida y ser conocida por parte de la, en este caso, Corte Constitucional. En ese sentido, lo que podríamos decir en resumen, queda, ¿no es cierto?, en este caso, con total, además, no quisiera decir que no es que estaba, en este caso, no se debía ejecutoriar la sentencia, porque efectivamente la sentencia que ya había sido expedida por la Sala de lo Civil y Mercantil, no podía ser, en este caso, suspendida su ejecución, inclusive más allá de que, ¿no es cierto?, la propia Corte Constitucional hubiera admitido, o en este caso, ¿no es cierto?, el tratamiento de esta extraordinaria, sino que en efecto lo que está diciendo es, aquí se resolvió obviamente, ¿no es cierto?, la discusión, ya no hay más que discutir efectivamente y con eso pues siendo un órgano de cierre democrático y jurídico, ¿no es cierto?, con esto lo único que quedan por especificar o digamos por delimitar más bien es que se cumpla con el fallo que ya había sido emitido por la Sala de lo Civil y Mercantil. Por lo tanto, eso implica que, ¿no es cierto?, la empresa, en este caso Dondi, si no estoy equivocado, ¿no es cierto?, ya en este caso no podrá hacer ningún tipo de actividad, ¿no es cierto? Y segundo, efectivamente, si es que quisiera, ¿no es cierto?, hacer algún tipo de actividad, tendrá que cumplir con una consulta previa, libre, informada y además la consulta ambiental. Sin la posibilidad de que se desarrolle ese tipo de consultas, además en esa misma sentencia se ordenaba, ¿no es cierto?, que el propio ministerio tenía que hacer informes justamente de sostenibilidad, de sustentabilidad de lo que es el páramo de Quimsacocha, del uso, de cómo se encuentra incluso ese ecosistema. Sin eso es imposible, ¿no es cierto?, realizar ningún tipo de, en este caso, proyecto como estaba planteado anteriormente. ¿En qué medida se estabilizaría la situación de Quimsacocha en cuanto a una no explotación en función del tiempo, en el mediano, en el largo plazo? Bien, lo que la Corte Constitucional, como digo, no, y ahí hay que ser claros, ¿no? Lo que está diciendo es, Presidente de la República, Ministerio del Ambiente, ustedes no cumplieron con estos requisitos específicamente formales, diríamos así, no hemos entrado a discutir la cuestión, digamos, principal del tema, sino que ustedes no cumplieron con los requisitos formales, nada más.
Por lo tanto, yo diría que queda abierta todavía la posibilidad de esa discusión. Sin embargo, en el caso en concreto, en el caso de la empresa, ¿no es cierto? Y del proyecto, efectivamente, que está en este caso sustentado por parte de esta empresa, Dondi, efectivamente ya no hay nada más que resolver, ¿no? La cuestión es, ahora esto implica, ¿no es cierto?, de que cualquier otro tipo de caso que efectivamente se pueda desarrollar en cuanto a la explotación minera en esa área específicamente se pueda volver, en este caso, diríamos, a considerar la posibilidad de explotación es otra cosa. Yo creo que en ese sentido queda abierta esa posibilidad. Sin embargo, lo que la Corte sí está diciendo claramente es, oiga, tiene que obviamente manejarse, diríamos así, o digamos, debería respetarse, ¿no es cierto?, lo que ya establecieron los jueces, ¿no es cierto?, que resolvieron justamente, ¿no es cierto?, el caso anteriormente. Y eso implica, ¿no es cierto?, cumplir con estos estándares, obviamente. Sin eso no es posible, efectivamente, desarrollar ningún tipo de actividad, ni siquiera tampoco, obviamente, ninguna actividad tendiente a proyectos mineros. Sin embargo, yo creo que decir que hay un cierre total, diríamos así, de la posibilidad de la explotación en Quinzacocha, yo creo que todavía me parecería que al menos quedaría por ahí algunas ventanas abiertas, ¿no? Sin embargo, en el Claro. caso específico ya no habría más que hacer, ¿no? Yo creo que en No ese es una sentido, situación blindada, pero digamos que va en la línea de apoyar fuertemente esta causa, que viene sustentada además en otro ámbito con la consulta popular de Cuenca. exactamente, a mí me parece que en cambio, ¿no es cierto?, esta decisión es consustancial justamente con lo que ya decidió Cuenca sobre el tema, ¿no es cierto?, de la consulta popular que se hizo con anterioridad y la consulta ambiental. Ahora bien, como digo, estimado Gustavo, y en eso obviamente hay que, digamos, es una cuestión técnica, ¿no? La Corte no es que se ha pronunciado, ¿no es cierto?, en el sentido de decir, bueno, yo protejo el área de Quinzacocha. Lo que ha dicho es, y me parece de una forma un poco, diríamos, como lo hace a veces la Corte, ¿no?, dice, no voy a entrar a tocar los temas, en este caso principales, las pretensiones, ¿no es cierto? Y voy a entrar a ver la cuestión material mismo del tema. O sea, yo no entro a ver si es que realmente se vulneró o no los derechos constitucionales que supuestamente estaba presentando la Presidencia de la República y el Ministerio del Ambiente. Lo que yo estoy diciendo es que no cumplieron con estos aspectos formales que establece la ley orgánica en su artículo 62 y por lo tanto yo no, en este caso, voy a entrar a analizar, ni siquiera voy a entrar a analizar, simplemente inadmito directamente porque no he entrado a conocer efectivamente la parte, diríamos, material. No es que digo, es improcedente lo que está diciendo el presidente, lo que está diciendo es, no han cumplido ustedes con estos requisitos formales y por lo tanto, lo que sí obviamente con el efecto de esa inadmisión es que la sentencia efectivamente de la sala de lo civil y mercantil se mantiene efectivamente y obviamente la parte decisional, ¿no es cierto?, obviamente debe ser cumplida. Entonces yo creo que por eso digo, la Corte hace una especie de esquivar esa discusión, lamentablemente, porque claro, el problema es de lo que podría establecer, ¿no es cierto?, una sentencia en la cual, por ejemplo, se estableciera que ese tipo de ecosistemas, ¿no es cierto?, deben ser protegidos bajo ciertos estándares u otra cosa más. Eso implicaría obviamente que esa sentencia podría también afectar a otros proyectos mineros que se estén desarrollando en zonas probablemente similares a las de Quinzacocha. Y creo que ahí la Corte, en cambio, como digo, deja abierta una ventana para esa posibilidad, me parece, estimado Gustavo. Sin embargo, la decisión me parece que es muy buena para Cuenca y me parece que en definitiva, como usted decía, resalta, ¿no es cierto?, la necesidad de proteger ecosistemas y derechos de la naturaleza, ¿no? Vayamos a la otra sentencia importante, posiblemente con proyección histórica también, que se ha dado en esta semana por parte de la Corte, cuando decidió que las personas tienen derecho a decidir por su autonomía personal y a tener una vida digna, no solo una vida en sentido de subsistencia. ¿Cómo es que esta sentencia, decisión de la Corte, despenaliza la eutanasia en el país? Sí, estimado Gustavo, y como usted bien lo decía anteriormente, también yo creo que es un caso que es bastante paradigmático porque efectivamente además nos convertimos en el segundo país que despenaliza, diríamos así, lo que nosotros conocemos como la eutanasia activa, ¿no? Porque, digo, y en esto es un poco complejo hablarlo sin ciertos tecnicismos, podríamos decirlo, porque el tema de la eutanasia tiene una diversidad de términos bastante complejos, ¿no? Eutanasia activa, pasiva, voluntaria, bueno, pero yo creo que en lo principal, ¿no?, lo que está señalando la Corte Constitucional es histórico, más allá de si uno dice que está a favor o en contra de la eutanasia, ¿no? Yo creo que primero, obviamente lo que está diciendo la Corte es darle justamente esa posibilidad a que Paula Roldán pueda terminar con su vida efectivamente, con la asistencia médica, porque yo creo que lo primero que debemos valorar es un drama efectivamente humano.
qué pasa detrás de los casos, efectivamente, y del caso de Paula Roldán, pero no es el único, son varios casos que tienen justamente la pretensión de que se logre justamente ejecutar esta eutanasia. Lo segundo, efectivamente, tiene que ver con cómo se ha regulado la eutanasia activa, ¿no? Entonces, obviamente, la Corte lo que ha establecido es algunos parámetros que, además, deberán ser observados luego por la Asamblea Nacional, por el Defensor del Pueblo, efectivamente, por el Ministerio de Salud, para que se pueda desarrollar normativa, ¿cierto? En este caso, que pueda regular de mejor forma el tema de la eutanasia activa. Entonces, lo segundo yo creo que queda mucho en que efectivamente esta sentencia, como lo dice en varios de sus párrafos, ya implica que puede ejecutarse inmediatamente, ¿no? Algunos abogados han señalado que efectivamente, mientras no se ha desarrollado la normativa, en este caso el protocolo que debe hacerlo el Ministerio de Salud Pública, porque es un tratamiento al final de cuentas, ¿no? Si es que hasta eso el Defensor del Pueblo no presenta el proyecto de ley o la Asamblea no lo discute, como que la sentencia no puede ser ejecutada. No, yo creo que claramente la Corte Constitucional ha señalado que el día de mañana, o sea, digamos, bueno, el día de hoy, digamos así, en este caso, ¿no es cierto?, ya se puede realizar con total tranquilidad, diríamos, y bajo, obviamente, la asistencia de un médico, la posibilidad de que Paula Roldán u otras personas puedan, efectivamente, ¿no es cierto?, tomar la decisión, ¿no es cierto?, de ejecutar la eutanasia activa. Ahora bien, quedan tareas pendientes. Lo primero que yo diría es que efectivamente esto abre una discusión muy importante, estimado Gustavo, y a quienes nos ven y nos escuchan, porque la Asamblea Nacional tendrá que generar efectivamente una normativa que pueda regular de buena forma, ¿no es cierto?, lo que ya ha dicho la Corte a grandes rasgos, pero que implica obviamente, ¿no es cierto?, tener ciertos procedimientos mucho más exhaustivos. ¿Por qué o para qué? La finalidad efectivamente es que no exista un abuso justamente de este tipo de tratamientos, ¿no es cierto?, y que en efecto se pueda mantener bajo lo que dice la Corte, ¿no? Yo creo que en este sentido, pues evidentemente además abre otros espacios de discusión. Uno, por ejemplo, el tema del testamento vital. Dos, el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Que son temas también que implican, ¿no es cierto?, tienen implicaciones del caso. ¿Qué va a pasar cuando un médico, ¿no es cierto?, en una institución privada tenga que ejecutar, ¿no es cierto?, un tratamiento de eutanasia activa? ¿Puede negarse, no puede negarse? ¿El hospital puede negarse? ¿El médico puede negarse? Bueno, estas respuestas, digamos, a priori, algunas de ellas podemos ir ya diseñándolas o planteándolas, pero otras todavía están bajo un cierto nivel de discusión. Segundo, el tema del testamento vital. ¿Qué pasa cuando yo quiero ejecutar una eutanasia efectivamente activa, pero sin voluntad? ¿Quién debe en este caso tomar esa decisión? Y yo recuerdo un caso, porque yo, como he estudiado filosofía del derecho también, hay un caso de un francés, justamente Vincent Lambert, un caso que lo estudié profundamente en Francia, donde aunque no está legislado la eutanasia activa, sí la eutanasia pasiva, diríamos así, que era básicamente declinar justamente, ¿no es cierto?, los tratamientos que permitan, digamos así, cuidar la vida, ¿no?, los cuidados paliativos. En ese caso, por ejemplo, hubo una discusión entre la esposa y los padres de esta persona, que estuvo 11 años básicamente en estado vegetativo. ¿Quién es el que permite, o la ley, a quién le permite en este caso decidir sobre si es que yo quiero o no quiero que le sigan dando cuidados paliativos, o sobre si en este caso, en eutanasia activa, yo quiero que esa persona, mi esposo, mi hijo, debe morir? Esa discusión pasó por 11 años, estimado Gustavo, en Francia, por todos los tribunales, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Naciones Unidas, y finalmente el Consejo de Estado francés, ¿no es cierto?, en el año 2019 definió que efectivamente la decisión la tenía la esposa, ¿no? Y finalmente Vincent Lambert, después de 11 años, murió. Pero todas esas discusiones, imagínense, jurídicas tan complejas, son las que debemos iniciar el día de hoy, porque eso no está regulado incluso en la sentencia de la Corte Constitucional, porque dice, bueno, tendrá que ser alguien, por ejemplo, en el caso de eutanasia activa y sin consentimiento, ¿no es cierto?, previo de la persona, claro, quien tendrá que en este caso tomar esa decisión. Entonces, son temas que yo digo abren una discusión muy compleja todavía en el país, más allá de hay mucha legislación secundaria que tendrá que ser trabajada. Sí, en efecto, estimado Gustavo. Por ejemplo, mire, en Colombia se reguló, por ejemplo, que hay que tener 3, en este caso, informes de los médicos efectivamente distintos que deben acreditar que efectivamente, ¿no es cierto?, esa enfermedad es grave y terminal, por ejemplo. Pero además, obviamente, yo diría, tendremos que empezar a discutir de otras instituciones, ¿no?, como el suicidio asistido, ¿no?, o inclusive los casos luego de ello en los cuales se pueda dar la eutanasia activa.
En Colombia, por ejemplo, ya se dieron casos como el de Marta Sepúlveda y el de Víctor Escobar, en el cual justamente se establece que no necesariamente, por ejemplo, debe ser un paciente ya en estado terminal. Entonces, claro, todo eso tendrá que irse definiendo. Aquí se habla, ¿no es cierto?, de una enfermedad grave, pero yo digo, claro, yo puedo tener cáncer, el día de mañana puedo decir, bueno, eutanasia activa. No, no es así, estimado Gustavo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, obviamente son tecnicismos, pero sí la discusión democrática debe ir a la Asamblea Nacional y todos debemos inmiscuirnos en esa discusión, porque yo creo que lo que ha hecho la Corte es solamente, ¿no es cierto?, dar ciertos parámetros claros, pero todavía, obviamente, hay mucha ambigüedad en esa legislación. Y yo creo que necesitamos, como digo, para evitar los abusos, que muchos dicen puede haber abusos, yo estoy de acuerdo en eso, en toda normativa puede haber abusos, para evitar esos abusos hay que legislar de mejor forma. Finalmente, doctor Solano, ¿cómo ha visto usted el tratamiento, las secuencias, el potencial desenlace de este proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica? Nos gustaría su análisis, por supuesto, también desde el punto de vista constitucional. Sí, en efecto, me parece que hay una delimitación propiamente en la Constitución. Yo creo que en eso estamos claros. Yo creo que la Asamblea Nacional, efectivamente, diríamos así, se ha atribuido funciones que no le corresponden, ¿no? Yo creo que es clara la Constitución, la ley orgánica de la función legislativa, en señalar que el único que justamente puede crear, en este caso, tributos, impuestos, ¿no es cierto?, es el presidente de la República exclusivamente. No se puede deformar en la discusión legislativa y obviamente en la comisión, en las comisiones, ¿no es cierto? O en el pleno inclusive deformar ese tipo de discusión, porque efectivamente si es que la Asamblea Nacional es la que está creando impuestos, pues obviamente es claro, ¿no? Yo creo que cualquier persona o un estudiante de Derecho, ¿no es cierto?, puede decir, oiga, pero realmente ¿quién está creando esos impuestos? Es la Asamblea Nacional. Y claramente entonces frente a eso la norma constitucional es clara, no lo puede hacer. No lo puede hacer en este caso la Asamblea Nacional, no lo pueden hacer los asambleístas. Otra cosa es reformarlo, ¿no? Uno puede decir, a ver, no sea el 15, es el 14, el 13, bueno, eso es reformable. Y en ese sentido, obviamente, tiene la atribución la Asamblea Nacional. Puede negarlo, evidentemente, puede aprobarlo, claro, pero no puede, en base a esa misma atribución que se está en este caso atribuyendo la Asamblea Nacional, decir efectivamente yo voy a crear, ¿no es cierto?, un nuevo impuesto. Lo que podría hacer efectivamente y como parte de su iniciativa es presentar un nuevo proyecto de ley, ¿no? Y yo creo que está en ese derecho, obviamente, hacerlo las bancadas legislativas de la Asamblea Nacional, en crear, obviamente, un proyecto legislativo para que se creen nuevos impuestos. En eso no estamos objetando en ese sentido. Pero, obviamente, la posibilidad de que en la discusión del trámite de la aprobación de un proyecto económico urgente en el cual se están creando impuestos por parte del presidente de la República es claro, o sea, no hay cómo en este sentido pues hacerlo, ¿no? Esto implica obviamente para mí de que en primer lugar pues el presidente de la República puede obviamente vetar ese proyecto, pero además obviamente yo creo que carecería justamente de la constitucionalidad del mismo. Entonces yo creo que ahí la Corte Constitucional tranquilamente podría decir, oiga, asambleísta, usted no puede crear bajo lo que dice la Constitución impuestos efectivamente, más allá de que la propuesta fue generada por parte del presidente de la República, pero usted una comisión no puede crear nuevos impuestos, ¿no? Obviamente yo creo que ahí pasa por una falta de conocimiento de los asambleístas o realmente por una especie de mala fe que existe, ¿no?, en ese sentido, o como digo, por la carencia lamentablemente de entender el procedimiento legislativo en ese sentido, ¿no? Con las deficiencias que usted señala, aparentemente ese proyecto finalmente será aprobado en su plenitud, publicado en el registro oficial. ¿Significaría esto, abogado Solano, que existirían prácticamente certezas de que luego vendrán reclamos a la Corte Constitucional, que eventualmente se resolverán ya cuando Noboa haya terminado por lo menos este periodo de gobierno? Bien, es que lamentablemente, y yo digo en eso hay que tener claridad en el tema de la legislación, ¿no? Yo creo que lamentablemente se desconoce de ciertos aspectos particulares y sobre todo obviamente del orden de la materia tributaria, ¿no? Es muy complejo, por ejemplo, establecer impuestos, justamente yo creo que en ese sentido también es un principio fundamental que la ley no es retroactiva, ¿no? Entonces, claro, evidentemente tomar aspectos, digamos, o querer regular aspectos tributarios hacia el pasado es muy complejo, ¿no?
Yo por eso decía justamente es necesario que estos impuestos se establezcan para el futuro, evidentemente eso es para el próximo año, ¿no? En este caso para el próximo año fiscal. Pero claro, el problema ahí, y yo creo que tiene que ver no solamente con el tema jurídico, sino con el tema político, es cómo recolectar dinero. Eso es lo que estamos pasando ahora. Y entonces, específicamente bajo eso, ¿no es cierto? Cualquier propuesta, así obviamente parezca a buenas luces una propuesta interesante, también debe ser vista bajo la luz obviamente de la Constitución. Yo creo que evidentemente todos sabemos que los recursos en este momento están faltando, pero se debe buscar obviamente otras opciones que sean conforme a la normativa constitucional. Y obviamente además de ello, yo diría, se establezcan compromisos, ¿no es cierto?, entre el propio Ejecutivo y la Asamblea sobre qué normativa efectivamente podría ser la que se pueda aprobar y obviamente, como digo, cumpliendo el procedimiento legislativo. Sin eso, obviamente, yo le digo así, obviamente el presidente de la República, ¿no es cierto?, puede aprobar inclusive ello, yo no creo que lo haga así, pero efectivamente además hay vicios de constitucionalidad. Entonces el tema es que cualquier persona en cualquier momento puede presentar una acción pública de inconstitucionalidad y tranquilamente yo creo que puede ser objeto obviamente de ser una declaratoria de inconstitucionalidad. ¿Y cuáles son los efectos de eso, estimado Gustavo? Porque el problema es que ya hemos visto casos en los que se ha demandado justamente acciones públicas de inconstitucionalidad sobre casos anteriores. ¿Qué ha dicho la Corte? Oiga, bueno, ha pasado 5 años, porque a los 5 años se resuelve ese tipo de acciones. Entonces yo digo, ¿qué pasará en 5 años? Bueno, ¿qué pasó con los que pagaron, con los que no pagaron? La Corte dice, bueno, por el tema ya del tema superviviente del tiempo, bueno, en efecto sí parecía que era inconstitucional, pero bueno, ya se ha erogado esto y esto, como que dice, no me meto en esa discusión. Yo creo que en ese sentido, en los temas económicos, inclusive, yo diría como un comentario final, los temas muy económicos, a veces la Corte ahí sí se demora un poco más, ¿no? Como usted vio. En estos otros temas, a veces, aunque haya una controversia, ¿no? El ejercicio de derechos como, por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad, el tema del matrimonio igualitario, aunque son complejos, la Corte yo creo que toma una posición bastante, diríamos, mucho más liberal y probablemente mucho más, digamos, progresista. Pero en estos otros temas la Corte como que dice, no, yo lo dejo ahí, ¿no? Para el debate más político y para ver qué pasa ahí. Pero esperemos, pero yo creo que haciendo ese análisis es claro que cualquier persona obviamente puede presentar una acción de inconstitucionalidad y obviamente bajarse, diríamos así, la aplicación de esa normativa. Muchas gracias, doctor Solano, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, querido Gustavo. El doctor Vicente Solano es catedrático universitario de la UPS y de la Universidad Simón Bolívar, un experto en teoría política y derecho constitucional.